Bueno, son números altos como es esperable. El número de muertos es sobre todo alto. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con que, insisto, el sistema de salud está muy estresado, y esto causa este tipo de consecuencias. Uno puede buscarle y encontrarle millones de explicaciones, millones, que los datos llegan tarde, que se juntan del domingo, del lunes y del martes, que el proceso de que el proceso del otro, pero en definitiva, si uno se embarra los pies y va a hablar con las enfermeras, los enfermeros, los médicos, los técnicos de cada uno de los hospitales, es ahí donde va a conocer la realidad. Entonces, ahí es donde yo me pongo muy enfático y es ahí en donde aparecen los problemas. Entonces, uno tiene, por ejemplo, un hospital Posadas, en donde en un piso hay 2 enfermeras para 40 pacientes. Y esto no lo invento, esto me lo dicen los médicos que trabajan en esos sectores. Uno tiene, por ejemplo, un hospital de Pacheco que tiene su capacidad al 110%. Uno tiene hospitales en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay municipios que tuvieron que agregar camas, sobre todo no críticas, es decir, para pacientes moderados, que también es un problema, porque pareciera que solamente las unidades críticas son un problema, y no es así. Hoy las unidades de moderados también están con muchos pacientes, y cuando digo muchos pacientes es un 100% de ocupación, un 90% de ocupación, y es ahí en donde yo me pregunto, ¿dónde está ese otro 40%? ¿Por qué tenemos que llegar a un 100% de ocupación en una terapia intensiva y no podemos derivar a esos pacientes a hospitales que tienen todavía capacidad para recibirlos? Y no saturar a los profesionales y no exponerlos a contagios, porque hoy eso es un grave problema. Hay hospitales que tienen diezmada su capacidad de atención. Llámenme como quieran, díganme que esto es temor, miedo. ¿Saben qué? Nosotros los profesionales, nosotros los que dirigimos también equipos de profesionales, nosotros tenemos miedo, nosotros tenemos pánico, nosotros tenemos responsabilidad sobre los pacientes que atendemos, pero también tenemos dolor sobre los pacientes que se mueren todos los días. Y los 117 pacientes de hoy, recae ese dolor y esa responsabilidad sobre los profesionales que hoy tienen el 100% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Esta es la verdad, esta es la realidad. Querramos o no querramos verla. Quizás uno elige no verla, quizás uno se tapa un ojo y mira la mitad de las cosas. Si se separa, si bloquea los dos ojos, uno ve esta realidad. ¿Y saben qué? Es tan simple como meterse en los teléfonos nuestros, de los profesionales que trabajamos en salud, que somos los que conocemos de esto, y sobre todo yo, que estuve al frente de una pandemia en 2009, sé de qué se trata una pandemia, a pesar de ser pediatra. Los pediatras somos profesionales del mismo modo que cualquier otro médico, pero sobre todo si los pediatras como yo trabajan en salud pública desde hace 20 años. A ver, tenemos los tweets.